Buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde nos veas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Encuentro Podcast. Bueno, estamos contentos de volver a estar aquí una vez más. Después de algunos meses, bueno, regresamos con todo. La semana pasada pudimos tener nuestra primera reunión de jóvenes presencial y bueno, fue bastante chévere, gratificante poder tenerlos otra vez. Quizás no tan juntitos como estábamos antes, pero estábamos presentes, que es lo importante. Sí, si quieren ver un poquito más de lo que fue la reunión de jóvenes, pueden ir a nuestras redes sociales, en Instagram, mjovenespisoeb y en... ¿qué? Ya, en Instagram. Ok, hoy durante este mes estamos hablando o vamos a hablar sobre el futuro. El futuro, ¿qué es el futuro? No hablaremos sobre bolas de cristales, no hablaremos sobre ¿qué? Dark, ni nada de eso, ni viajeros en el tiempo, sino de el temor que sentimos hacia el futuro o la esperanza que sentimos hacia el futuro. Depende de lo que sintamos. Cuando mencionamos la palabra futuro, futuro para ustedes, futuro es igual a, comenten acá, ¿qué es el futuro para ustedes? ¿Qué es el futuro para ti? Bueno, mira, hablando un poquito así del futuro, yo creo que a diferencia de otras épocas o de cuando tú y yo estábamos más jóvenes, porque aún somos jóvenes, cuando tú y yo éramos más jóvenes, hoy en día los jóvenes y los adolescentes tienen más miedo al futuro, a qué va a pasar, ¿verdad? Yo creo que hoy en día eso es más complicado para muchos, por el tema país, pandemia, mundo, todo esto. Cuando nuestros abuelos o nuestros padres estaban jóvenes, yo te aseguro que para ellos el futuro era esperanzador. No era como nosotros, que es como incierto el futuro que hoy en día existe. Existen muchos miedos. Creo que existen muchos miedos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el liceo, la mayoría de mis compañeros sabían qué era lo que querían estudiar. O sea, la mayoría estábamos claros. Mira, yo voy a estudiar esto, voy a vivir en tal lugar, me voy a casar, me voy a tener una familia. La mayoría estábamos claros qué era lo que queríamos. ¿Tú qué querés estudiar? Yo siempre desde pequeña estaba clara que quería estudiar medicina, pero terminé siendo odontólogo. Entonces, en mi futuro era como incierto también. O sea, pero en ese momento yo estaba clara. Yo estaba clara que era lo que quería. O sea, yo quería estudiar medicina y quería vivir acá en Valencia. Yo no quería quedarme en Barinas. Pero tu futuro, o sea, tú sí veías un futuro bonito. Tú sí esperabas que quizás las cosas en el futuro funcionaran bien. Claro, o sea, yo me imaginaba una vida perfecta. O sea, yo decía, yo voy a estudiar medicina, me voy a vivir a Valencia, me voy a casar, voy a tener una familia. Todo era así. Bueno, tampoco ha sido tan diferente. Claro, no ha sido diferente. Pero esa esperanza que tenías de hace 15 años, cuando ya eras un adolescente, a la esperanza que tienes del futuro en la actualidad, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Sí. Bueno, depende. Obviamente, o sea, todo lo que quizás me imaginé cuando estaba más pequeña, cuando estaba adolescente, obviamente no todo ha pasado. Yo no estudié medicina, terminé siendo odontólogo, pero me casé y tengo una familia. Sin embargo, creo que a lo que quieres llegar es que, bueno, sí, es verdad, hoy en día no todo el mundo está tan claro con lo que quieren. Hoy en día la mayoría de los jóvenes prefieren no estudiar, porque muchas veces dicen que ¿para qué? ¿Para qué una carrera? Si hoy en día no es tan necesario como en nuestra época. Claro, yo pienso que hoy en día, en la actualidad, muchos jóvenes, adolescentes, incluso adultos, tienen una gran incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en el futuro. No ven quizás un futuro esperanzador, no ven un futuro promisorio o prominente. Y es algo contradictorio a la vez, porque ahorita hemos crecido en un ambiente totalmente global y
y de muchos cambios. Cada día hay algo nuevo, cada día hay algo, sale algo nuevo, hay un invento nuevo o cambian las reglas del juego. Cuando pensábamos, por ejemplo, en el año 2019 todos decíamos 2020 sorpréndenos. Y nos sorprendió ¿de qué manera? Con una pandemia. Y en el 2020 todo el mundo estaba totalmente aterrado a lo que venía en el 2021. Y quizás ese miedo al futuro también viene dado por esa misma situación de que todo va cambiando, de que todo pasa rápido y que las cosas se consiguen ahora de una manera mucho más fácil que hace 15 años, hace 20 años atrás. Y así como se consiguen fácil, también son fáciles de eliminar. Uh-huh. Es decir, voy a poner un ejemplo. Algo que lleva muchísimo tiempo hacer en una computadora se puede eliminar con solamente control suprimir o control Z y ya, eliminas todo. Entonces la vida se vuelve muy efímera, se vuelve muy, no sé, sí, podríamos decir muy efímera. Entonces los estándares de triunfo van cambiando y aumentan. Exacto. Los patrones de éxito de hoy en día, a través de la información y de la desinformación que tenemos en las redes sociales, y por eso yo siempre hago mucho hincapié a que las redes sociales, son un medio donde uno tiene información, pero uno tiene que saber bien la fuente y corroborar bien todo, porque muchas veces se convierte en desinformación. Entonces allí se nos dice qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer para poder triunfar. Sí. Y muchas veces esas recomendaciones son imposibles de lograr. No las podemos lograr. ¿Por qué? Porque no todo lo que aparece en las redes sociales o lo que nos venden los influencers es la verdad o es real. Siempre creemos que tienen una familia perfecta, una vida perfecta. Y no exactamente. Es así. Entonces, en la mente de cada joven, de cada adolescente, inclusive de las personas adultas como nosotros, hoy en día existe un miedo. Existe el miedo de no saber qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? En una ocasión, yo estaba conversando con un amigo sobre este tema. Y él me dijo, y lo cito textualmente, me dijo, yo tengo 23 años y a esta edad mi papá y mi mamá ya tenían 2 hijos, tenían carro y estaban comprando una casa, su primera casa. Y yo con esta edad no sé si quedarme o irme del país. Literalmente, creo que estoy perdiendo mis mejores años de vida. Creo que como a tu amigo o nos pasa a muchos. Nuestros papás en su momento pudieron hacer 1000 cosas y nosotros hoy no. Nuestra realidad es diferente. Claro, no estoy diciendo que nuestros padres no tenían miedo al futuro. Oh. Pero quizás tenían miedo era de otro tipo de cosas. Pero ahorita hay muchas personas que tienen más miedo de vivir en el futuro que de morir en el presente. ¿Qué? Y creo que creo que eso se ve, en los índices o en los altos índices de suicidio que han ocurrido en nuestro país de adolescentes y de jóvenes. Porque ya la gente quizás no tiene esa esperanza de vivir. No tiene esa esperanza de un futuro. De un futuro bueno, de un mejor futuro. Por todo lo que pasa, ya sea personal o política o socialmente. Lo cierto es que tener miedo al futuro es algo que nos ocurre a todos. Nadie está exento de ese temor. Y crece más y más entre nosotros cuando nuestra vida está anclada a cosas diferentes a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos anclados a Dios, sencillamente anclamos nuestra vida a otras cosas que, como lo dije anteriormente, pasan muy rápido, se desaparecen demasiado rápido. No sé, anclamos nuestra vida al dólar y el dólar, ¡pum!, a una relación. A una relación y la relación puede que pase. A una persona y puede que la persona nos traicione. Qué sé yo. A nuestro trabajo, ¡pum!, nos botan de nuestro trabajo. Suele pasar mucho al trabajo. Exacto. Y quizás dejamos de un lado algo importantísimo para acercarnos a Dios,
que debe ser el ancla o el soporte de toda nuestra vida y de nuestro futuro. Y es la oración. Este mes vamos a hablar de futuro y hoy queremos enfocar este podcast en una herramienta o una forma para poder acercarnos a Dios. Y es la oración. Es algo que quizás no tomamos en serio o no le damos el valor que merece. Sí. Nos cuesta demasiado orar. Es algo que creo que le pasa a todo el mundo. Nos cuesta mucho orar en público. Nos cuesta mucho quizás manifestar lo que sentimos a Dios. Y creo que, no sé, nunca te has preguntado por qué nos cuesta tanto orar. Claro que me lo he preguntado. Obviamente nos cuesta más orar que hacer cualquier otra cosa. Sí, yo creo que, y hablando con personas cristianas, creo que al cristiano le cuesta más orar que venir a la iglesia. Le cuesta más orar que venir y servir en la iglesia. Sí. Y inclusive les cuesta más orar en público que venir y servir a la iglesia o decir yo soy cristiano. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Y en público más. Y hay una persona, y estábamos leyendo un libro, Paul Miller, en su libro Una vida de oración, dice, vemos un mundo plano y bidimensional. Nos cuesta orar porque vemos un mundo plano y bidimensional que relega a Dios al margen de un porrista que nos hace sentir bien. Y no lo vemos como el creador y sustentador de todas las cosas. Y ya le vamos a explicar por qué no le damos esa importancia a Dios. Esta perspectiva de vida viene dada durante la Ilustración del siglo XVIII. ¿Saben? Hay un periodo en la historia de la humanidad que es el periodo de la Ilustración, donde filósofos y principales personas que estudiaban en esa época decidieron que ya no necesitaban a Dios. Los pensadores como Kant dividieron al mundo en dos partes. Lo dividieron en los sentimientos, que son las cosas ciertas solamente para mí, que son cosas subjetivas, que son cosas muy personales, y lo dividieron en los hechos, que son cosas que sí son ciertas para todos. Entonces, tenemos ahora un mundo que se ve en dos espacios. Un espacio de sentimientos o subjetivo y un espacio real, pero donde los sentimientos y la subjetividad no importa. Eso es algo personal, no es algo que atañe a todo el mundo. Tú sabes que yo estuve investigando y Kant agrupó a Dios y a la oración junto con otras cosas de las que no podemos estar seguros, como el amor o el bien y el mal. Ellas pertenecen al mundo de los sentimientos de la opinión personal. Y en la otra parte del cuadro hay cosas de las que estamos seguros, porque las vemos, pues las podemos ver, como los árboles, los automóviles, las cosas que son reales, las cosas que podemos quizás palpar, todas las cosas que son ciertas. La autora Nancy Pearcey resumió esta división entre los hechos y los sentimientos diciendo: la parte de abajo se convirtió en el reino de los hechos verificables públicamente, en tanto que la parte de arriba se convirtió en el reino de los valores construidos socialmente. Y en cuanto se agrupa a Dios, con los sentimientos y la opinión subjetiva, lo marginamos, o sea, lo que tiene que ver con Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta orar? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta orar? Es la pregunta. ¿Por qué nos cuesta orar? Nos cuesta orar porque socialmente la oración se ha dejado en forma privada y personal. O sea, normalmente nosotros no vamos a orar en nuestro cuarto, vamos a orar en la intimidad. Y no está mal, ¿ok? No está mal que oremos en la intimidad. Pero le hemos dejado a un lado, no le hemos dejado a un lado, lo hemos dejado como para nosotros, no lo hemos hecho público. Quizás por pena, por temor, por miedo a que nos juzguen. Y bueno, eso es lo que nos hace sentir bien, orar en casa, en privado. Entonces,
orar para la gente es comunicarse con Dios, pero no lo toman en serio públicamente. La oración, cuando lo hacemos públicamente, la oración la sentimos como extraña. O yo creo que muchas veces lo que nos pasa cuando oramos en público es que como queremos decir palabras que ni siquiera sentimos para quedar bien con las demás personas. Sí, exactamente. Yo pienso que, y a mí me pasó una vez en el trabajo, yo me reúno con varios compañeros, una reunión de trabajo donde vamos a tocar temas importantes y yo llevaba la batuta de la reunión, yo iniciaba la reunión y era en mi trabajo, un trabajo que realmente no tiene mucho que ver con la iglesia. Nada. Sí, no tiene mucho que ver con la iglesia, es algo que no tiene nada que ver con la iglesia. Y cuando yo estuve en esa reunión, lo primero que yo sentí hacer fue orar. De hecho, no sabía cómo iniciar la reunión. Yo quería iniciar la reunión diciendo, bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Pero mi mente, en base a esto que estábamos viendo ahorita de la ilustración y de que fuimos desde el siglo XVIII para acá, hemos venido estando educados de esa manera, como que la iglesia es aparte de nuestro trabajo, la iglesia es aparte de la escuela, la iglesia es aparte de nuestra vida social, exactamente. Entonces, mi mente me dijo en ese momento, tú estás loco, ¿cómo vas a orar aquí en el trabajo? Eso no se puede hacer, eso es socialmente incorrecto. Fue lo que pensé. Y reflexionando cuando leí este libro o este extracto y haciendo el podcast para ustedes, me doy cuenta que realmente es algo que las personas que creemos en Jesús, las personas que seguimos a Jesús y que tenemos una relación con Dios, muchas veces nos pasa. Es decir, separamos nuestra vida entre las cosas que sencillamente pensamos que a todo el mundo, ok, si a todo el mundo le agrada, entonces yo lo hago delante de todo el mundo. Pero como la oración es algo muy personal, entonces si las personas no quieren que yo ore en público delante de ellas, yo no lo voy a hacer. Para no quizás no ofender o incomodar a las otras personas. Eso yo lo sentí. Yo dije, bueno, aquí hay personas que quizás ni siquiera creen en Dios y yo las voy a incomodar con mi oración. Pero es algo que ocurre en nuestras vidas. Está ocurriendo en la mayoría de los cristianos. Y eso produce que la oración se vuelva extraña, que la oración se vuelva algo quizás... Bueno, sí, estamos en problemas y ahí oramos. Vamos a orar. Pero no es algo importante en nuestra vida, no es algo primordial en nuestra vida. Tanto así que sencillamente lo vemos como de manera secundaria. Uh-huh. Y bueno, es algo subjetivo, es algo que... O sea, preferimos muchas veces agradar a los demás al momento de orar en público. Si estamos con personas que, bueno, no conocen del Señor, no son creyentes, preferimos agradarlos a ellos que agradar a Dios. Entonces, no, yo oro en mi casa antes de salir y no lo hacemos simplemente para agradar a otros. ¿Sabes qué? Charles Malik, un filósofo, teólogo y diplomático griego ortodoxo, describió con perspicacia el espíritu de la Ilustración. Él dijo esto: nada puede estar más lejos ni ser más extraño a todo el carácter del hombre moderno que el grito de angustia de David. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Llévame a la roca que es más alta que yo. Eso está en Salmos 61:2. Es decir, quizás Charles Malik explica que cuando David se sentía abrumado, se sentía solo, sentía temor de lo que le podía pasar, él sencillamente exclamaba en su angustia y le pedía a Dios que lo llevara al refugio, lo llevara a la roca que es más alta que él. Y muchas veces eso ocurre con nuestra vida. Nosotros pasamos por dificultades, hay millones de dificultades que pasan, dificultades colectivas y dificultades personales. Claro. Y el hombre moderno, criado y desarrollado bajo el esquema de la Ilustración, no reconoce que depende de Dios. Uh-huh. No reconoce que depende de la roca. Y que la roca, que es Cristo, es la fuente de la seguridad y de la vida. Sí.
y quizás estar alejado de esa roca es lo que produce en nosotros y en todas las personas cierto temor o cierta ansiedad de lo que venga o de lo que va a pasar en el futuro. Entonces las personas, cuando sienten esa ansiedad, en su mayoría no se refugian en la roca de la que hablaba David, sino que van y se refugian en cosas materiales, se refugian en comprar oro, en comprar comida, en comprar carro, casa, qué sé yo, pero a la larga eso no va a dar paz ni va a dar seguridad para el futuro. O se refugian, vamos a suponer algo, se refugian en la familia. Ahorita existe una creencia de eso, ¿no? Hay que refugiarse en la familia y está bien tener a nuestra familia desde un punto de vista de importancia, que nuestra familia sea lo más importante, pero eso no es el refugio principal de nuestra vida cuando nos sentimos angustiados. Dios la utiliza a nuestra familia, claro, sí, pero ¿qué pasa si nuestra familia parte? Nuestra familia no va a ser eterna. ¿Ok? Entonces, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Señor, desarrolló, o hablando con sus discípulos, los discípulos le preguntaron o les dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ahí Jesús les enseñó a orar. Eso está en Mateo 6. Y después de que les enseña a orar, Jesús comenzó a hablarles sobre varias cosas, y llegamos a una parte donde Jesús les dice, por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Balenciaga, Gucci, Praga. No se preocupen por la ropa. Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de esos lirios. Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes, cuidará de nosotros. Amén. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero buscan el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana trae sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene sus propios problemas. Voy a repetir esta parte final. Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Lo que Jesús estaba diciendo aquí era, vive tu vida hoy dependiendo de Dios, comunicándote con Dios, orando, y no te pongas a pensar, a angustiarte por lo que va a ocurrir mañana. ¿Por qué? Porque Dios está en el futuro, o mejor dicho, Dios es un Dios eterno, es un Dios infinito. Él es el creador del tiempo. Y Él es el Dios, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que Él ya sabe todo lo que va a pasar y Él nos va a sostener durante toda nuestra vida en esta tierra. Así que no desperdiciamos nuestro tiempo hoy preocupados por el mañana, sino que vayamos confiados al Padre. Así como David en el Salmo 61, así como Jesús nos dice que vayamos confiados al Padre y buscamos el reino de Dios y su justicia, no tengamos vergüenza de orar. Oremos cuando venga a nuestra mente la incertidumbre, la duda. No importa dónde estemos.
Si estamos en el trabajo y queremos orar en el trabajo, hagámoslo. Si estamos en una plaza y tenemos temor, oremos. Porque muchas veces tenemos ese temor de que, ¿qué va a decir la gente? La gente nos va a tratar como locos o puede ofender a alguien. Pero sencillamente la gente necesita también quizás conocer la oración, conocer que nosotros nos comunicamos con nuestro Padre en momentos de angustia, en momentos de debilidad y en momentos de miedo al futuro. Así es, dejemos de desperdiciar entonces el tiempo pensando en qué va a pasar mañana, qué va a ser de mí, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con el mundo, y enfoquémonos en orar. Enfoquemos nuestra vida en las manos de Dios, dejemos nuestra vida en manos de Dios y que, como dice su palabra, todas las cosas serán añadidas. Entonces, gracias por llegar hasta este punto con nosotros, gracias por escucharnos. Esperamos que esto sea de edificación para todos, que no sea nada más nosotros hablando y ya, sino que bueno, les sirva, les ayude para sus vidas y puedan poner todo esto en práctica. Y a la pregunta o el título de este podcast, de este tercer episodio, se llama ¿Dónde me escondo del futuro? Ya saben dónde nos vamos a esconder o dónde nos vamos a refugiar del miedo al futuro. Si llegaste hasta este punto, ya sabes dónde lo vas a hacer. Exactamente. Entonces nos vemos, ¿dónde? En Zoom. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado en Zoom. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Del Ministerio de Jóvenes es @mjóvenes_EB. Siempre se me olvida. mjóvenes_EB. Y de la iglesia, el encuentro bíblico, es @yasimeb. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Que Dios te bendiga. Llegamos a nombre de... Nos vemos, muchachos. Un abrazo.